Seamos sinceros, todos los emprendedores nos engañamos. En el fondo, los emprendedores tenemos dos grandes enfermedades. La primera es que nos creemos nuestras propias mentiras. La segunda enfermedad es que tenemos la habilidad de distorsionar la realidad para que dé sentido a estas mentiras. Así que, como te puedes imaginar, un emprendedor no es nadie bueno para tener cerca. El objetivo fundamental de un emprendedor es que su idea tenga sentido y pueda lanzarla al mercado y al cliente y recoger el dinero sin ningún tipo de problema. Pero el hecho encontrado es que eso no suele ocurrir así. En general, todos los emprendedores fracasan, el mayor volumen. Y la pregunta es ¿por qué ocurre eso? Si son tan buenas las ideas de negocio que ellos plantean. Muy sencillo, en el fondo lo que está ocurriendo es que dan por supuesto muchas cosas. Sufrimos lo que se llaman sesgos. El sesgo no deja de ser un ejercicio de distorsionar la realidad para que dé sentido a lo que tú quieres que dé sentido. Pero el mundo no es como te da la gana, el mundo es como es. Y lo importante para un emprendedor no es tanto tener sentido en su idea, sino tener y entender el sentido en el mercado y en el cliente. Y ahí es donde surge la definición de Lean Startup. Lean Startup no deja de ser un modelo, un marco adaptativo que lo que nos permite es entender exactamente al cliente en su contexto. No deja de ser el lanzamiento de productos y negocios que se basan en el aprendizaje validado, en la experimentación científica y en la iteración con el cliente. Pero se sustentan bajo tres pilares fundamentales que veremos durante este programa juntos. El primero es el diseño del modelo de negocio. Y esto es muy importante, como veremos después, tu producto no es tu producto. Tu producto es todo un modelo de negocio y es muy importante que entiendas cuál es la lógica de negocio que subyace en tu producto o tu servicio. Esto quiere decir que hay productos que funcionan perfectamente, que como no tienen buenos modelos de negocio, no llegan a nada. Y es muy importante que entiendas tu modelo mucho antes de que definas tu producto completamente, porque posiblemente tengas que ajustarlo, cambiarlo, adaptarlo a lo que vaya surgiendo en el mercado. El segundo pilar, el segundo eje fundamental que sustenta el enfoque Lean Startup es desarrollo de cliente o Customer Development. Básicamente es un proceso formal desarrollado por el profesor Steve Blank y Bob Dorff, que en esencia nos explicaba en 4 pasos cómo ir validando nuestra idea de negocio. Y lo que vamos a vivir juntos durante este programa es esas fases de validación que tenemos durante el proceso de desarrollo de cliente. El concepto es bien interesante, es desarrollar el cliente antes que desarrollar el producto. Y el tercer eje fundamental que sustenta la lógica del Lean Startup es desarrollo ágil, la construcción de productos de manera iterativa e incremental, entendiendo el comportamiento del cliente y no tanto su opinión. Es decir, construiremos algo muy pequeño, muy básico, un producto mínimo viable, un servicio mínimo viable, algo muy pequeño que nos haya costado muy poco para que podamos interaccionar con el cliente y entender su comportamiento en primeros estadios. Recuerda, y te lo recordaré durante todo el programa que estemos juntos, no eres una multinacional. En el fondo eres un emprendedor que no tienes donde caerte muerto y literalmente tienes que empezar a entender esto lo antes posible, porque podrás llegar a un negocio mucho más grande, pero pensemos en pequeñito, en la dimensión que tenemos ahora, que es casi nada de recursos, casi nada de dinero y con muchas ganas, pero por cierto, que sepas que la motivación también desaparece poco a poco. Así que ya sabes, Lean Startup es un marco que recoge este tipo de marcos metodológicos o enfoques metodológicos y vamos a darle sentidos en tu iniciativa. Esta definición básicamente fue desarrollada por un emprendedor llamado Eric Ries. Eric Ries se dio cuenta que cuando montaban negocios los emprendedores fracasaban porque aprendían del mercado cuando habían gastado todo su dinero y todo el tiempo para desarrollar el producto. Es verdad que los emprendedores, y sobre todo los que tenemos base tecnológica y los ingenieros, tenemos un foco producto que es muy peligroso, porque nuestra pregunta básica cuando arrancamos un negocio es ¿cómo puedo hacer el producto? Porque en esencia das por supuesto que la gente lo va a querer, pero la gran pregunta que tenemos ahora los emprendedores no es ¿cómo puedo hacer el producto? La pregunta que tenemos todos ahora es si debo hacer el producto. Y aquí hay un ejercicio enorme de humildad y aceptar básicamente qué tiene sentido y qué no tiene sentido. Así que cuando empecemos a hacer experimentos, empezar a validar hipótesis y empezar a encontrar el conocimiento validado en el mercado, tendremos que tener la suficiente humildad para ajustar, cambiar, adaptar nuestro negocio a lo que surja en el mercado. Paul Graham ya decía a todos los emprendedores en Y Combinator que la clave de muchas startups de éxito es empezar a facturar rápidamente. Cuando empiezas a ver dinero, el mundo cambia radicalmente y la clave fundamental de los emprendedores es que encontremos eso, aunque después acabemos en un negocio que pueda ser mucho más grande. Así que ya sabes,
Lean Startup en esencia es una manera de lanzar negocios que se basa principalmente en experimentar, en probar. Y ahora yo te voy a decir qué tienes que experimentar, qué tienes que probar y cómo hacerlo para el menor tiempo posible sacar la mayor cantidad de conocimiento. En esencia, Lean Startup es fallar pronto, barato y rápido. Pero fíjate qué interesante es fallar en 2 semanas, aprender de eso y ajustar en tu negocio, y cuánto jode fallar en 2 años y haberte gastado todo tu dinero, todo tu tiempo y toda tu motivación.